Para propósitos de presentación, mi nombre es Carla María Jiménez Santos y mi número de carnet es 851772-2002. Y en este video daré una exposición sobre la evolución histórica del derecho laboral en el mundo y en El Salvador. Comenzaré definiendo qué es el derecho laboral. Y es una rama del derecho formada por un conjunto de normas jurídicas que establecen la relación entre el trabajador o los trabajadores y los empleados. Dicho este concepto, pasaré a lo que es la historia y evolución del derecho laboral, hasta llegar a lo que se conoce ahora con sus reglamentos y leyes jurídicas. Así que la historia y orígenes y antecedentes del derecho laboral en el mundo no es tan antigua como la del trabajo. Esta última existe desde que el hombre comenzó a trabajar para satisfacer sus necesidades. Y los primeros vestigios, según las investigaciones que hice de derecho laboral, aparecieron allá por la antigua Roma, donde los empleados tenían ciertas obligaciones frente a sus trabajadores, como cuáles, como garantizarles techo y comida, que a su vez ellos tenían que tener la fidelidad a su dueño. Tras la caída de este imperio y en la Edad Media, se comenzó a pensar en el trabajo como una actividad social y a tomar dimensiones de su importancia. El cambio significativo en la forma de abordar la temática del trabajo se dio a partir de la evolución de la revolución industrial, punto de partida para la toma de conciencia de que la riqueza no se obtendrá solamente de la tierra. La industrialización expuso a los trabajadores a condiciones de trabajo riesgosas e insalubres. Así es que la Revolución Francesa de 1789, que significó el tránsito de la sociedad estamental, derivado del feudalismo a la sociedad capitalista, en la cual la burguesía, que tenía conciencia de que desempeñaba un papel dominante en la vida económica, desplazó del poder a la aristocracia y a la monarquía absoluta, accediendo al dominio político de un modo violento, y el posterior liberalismo económico postularon que el trabajador debería pagarse lo necesario para que pudiera vivir, pero sin dejar de ser el mercado, el asignado natural de recursos. La alternativa que surgió fue el marxismo, que exigía una abolición del modo capitalista y reclamó por los derechos de los trabajadores, siendo así la Revolución Francesa un momento clave históricamente en el derecho laboral. En este periodo gestó una conciencia de clase trabajadora, dando inicio a las primeras huelgas y a la formación de sindicatos. Las primeras leyes laborales surgieron a partir del siglo XIX. Ejemplo de ello fue la Ley de Seguro de Enfermedad y la Ley de Accidentes de Trabajo. En mayo de 1886, trabajadores norteamericanos realizan una huelga. ¿Para qué? Para reducir a 8 horas las jornadas laborales. Así se estableció el 1 de mayo como el Día Internacional del Trabajo. En 1919 se creó la Organización Internacional del Trabajo, cuyo objetivo era proteger y promover los derechos de los trabajadores como parte del Tratado de Versalles, que terminó con la Primera Guerra Mundial. Para reflejar la convicción de la justicia social es esencial para alcanzar una paz universal y permanente. El derecho al trabajo fue reconocido como un derecho básico de todas las personas en la Declaración de los Derechos Humanos, documento proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año de 1948. Pasaré ahora a dar una exposición de la historia del derecho laboral en El Salvador. La evolución de la historia del derecho laboral tiene dos periodos en El Salvador. El primer periodo, que consta a partir de 1911, las relaciones de trabajo la regulaba el Código Civil mediante el contrato de arrendamiento, aeróbicos y el contrato para la construcción de obras materiales. En este mismo año se dio la primera ley en nuestro medio, que fue la Ley sobre Accidentes de Trabajo. Era considerada una ley civil. En 1927 se emite la Ley de Protección de Empleados de Comercio. En 1928 se creó el reglamento de las horas de trabajo, donde se estableció las 8 horas laborales. En 1939 se construyó una constitución y esta, en su artículo 62, establecía que el trabajo gozará de la protección del Estado por medio de las leyes que garanticen la equidad y la justicia en las relaciones entre patronos y empleados u obreros.
En 1946, exactamente el 12 de febrero, se creó por medio de la ley el Departamento Nacional de Trabajo. El 14 de octubre se creó el Ministerio de Trabajo en ese mismo año. En 1949 se promulga la Ley del Seguro Social, siendo la primera que se dio en la legislación del derecho de trabajo y estuvo vigente hasta el año 1953. El segundo periodo consta desde 1950, en agosto, se dio la primera ley de sindicatos de los trabajadores y la ley de contratación colectiva. En 1951 se da la ley de jornada de trabajo y el descanso semanal. En 1952 se creó la ley de contratación individual de trabajo. En 1956 se dio la ley de riesgos profesionales y la ley de seguridad de higiene en el trabajo, la cual constituye la base del capítulo respectivo del libro tercero del Código de Trabajo. Entre 1961 a 1967 se decretaron las leyes como la ley de descanso remunerado para trabajadores del campo y la ley de protección del salario. En 1963, el 22 de enero, se dio el primer Código de Trabajo. Y en 1972, el 23 de junio, se dio el segundo Código de Trabajo, el que tenemos vigente hasta la fecha. Y con esto yo concluyo mi exposición sobre la historia del derecho laboral en el mundo y específicamente también en nuestro país.